Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, soy Lore y hoy he venido a hablarte sobre otro de los dones del Espíritu Santo. Habíamos estado hablando sobre el don de discernimiento de espíritus y hoy quiero hablarte sobre el don de ciencia y mis experiencias con este don. Antes que nada quiero darte las gracias por suscribirte a mi canal y por compartir este video. Estoy orando a Dios para que lo que comparto contigo sea de edificación para ti. Y pues para que si tú tienes estas señales de que a lo mejor operas en este don y no te has dado cuenta, para que tú ejercites el don, así como dice la palabra. Y en primer lugar quiero leerte en 1 Corintios capítulo 12 versículo 8. Dice la palabra: porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y pues este don es, se le llama don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Y esto es una revelación sobrenatural del Espíritu Santo en un momento específico. Yo veo así como si estuviera una ventana, ¿verdad? Una cortina, y Dios te abriera un poquito, ¿verdad? De esa cortina y tuvieras, ves ahí cosas específicas de alguna persona o de alguna situación. Dios te lo revela, Dios te permite, te abre un poquito de esa cortina y tú miras a través de los ojos de Dios. Entonces, este don, Dios a través del Espíritu Santo te revela ciertos hechos de la mente de Dios o verdades escondidas con respecto al tiempo pasado, presente de personas, lugares, cosas. Su revelación solamente se transmite de una forma sobrenatural. Esto que pasa con este don no es algo que tú lo hagas por ti mismo, sino que no es de que a la hora que tú quieras o así, sino que es el Espíritu Santo. Cuando Él te quiere decir algo de una persona, el Espíritu Santo te lo va a decir. Entonces es algo que tú no puedes saber de la persona, sino que son cosas que solamente Dios las sabe. Algunos ejemplos de este don en la palabra de Dios se ven, por ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 12. A través de este don Dios revela planes del enemigo. Dice la palabra ahí: uno de los siervos respondió: no, rey y señor mío, el profeta Eliseo, que está en Israel, es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Aquí vemos cómo Dios, a través del don de ciencia, le revela al profeta Eliseo los planes del enemigo, se hablaba aquí, dice que en su habitación más secreta Dios le revelaba al profeta lo que estaba el enemigo, los planes que tenía. También a través del don de ciencia del Espíritu Santo descubre pecados escondidos. Por ejemplo, dice cuando Giezi fue detrás de Naamán, dice en Segunda de Reyes 5, capítulo 5, versículos 26 y 27, dice: pero Eliseo insistió: cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, ¿no estaba allí también mi corazón? ¿Acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Dios le reveló al profeta Eliseo lo que Giezi estaba haciendo.
lo que Giesi fue a hacer. Entonces, ese es a través del don de ciencia. Revela causas de enfermedades o influencias demoníacas, revela secretos de las personas para corrección, arrepentimiento y beneficio espiritual. Siempre Dios lo hace con un propósito. Este don, yo te puedo contar algunas de mis experiencias, ¿verdad? Cuando Dios a mí me llama al ministerio, a mí me pasaban cosas que yo me quedé sola, yo me quedé sin casa, sin familia, sin nadie a mi alrededor, sin dinero, sin trabajo. Entonces, en mi momento más difícil fue cuando Dios me llama al ministerio. Y entonces yo vivía, como quien dice, casi vivía en la iglesia. Me la pasaba allí y oraba, ayunaba. Y un día, orando, el Señor me dice, de aquí en 10 días te voy a dar un regalo. Entonces yo empecé a contar los días, y cuando se llegó el día 10, yo estaba expectante, ¿verdad? Porque Dios me dijo, te voy a dar un regalo. Y en ese día estuvimos en el ministerio, ¿verdad? Estuvimos orando, hubo culto y estuvimos orando por personas, ¿verdad? Ministrando personas. Y entonces yo me acerco, el Espíritu Santo me dice que vaya y ore por una muchacha. Cuando empecé a orar por ella, de repente se me empiezan a venir palabras que el Espíritu Santo me traía a mi mente, que yo ni siquiera no estaba pensando en nada de eso. Cuando Dios te habla de esa manera a través del don de ciencia, una de las cosas, ¿verdad? Una de las señales es que estás orando por una persona y se te vienen cosas que tú no estabas pensando, empiezas se te vienen nombres, se te vienen fechas, y tú al principio puedes decir, bueno, pues ¿por qué se me viene esto a la mente? Pero entonces tú tienes que ahí se activa el don de fe, ¿verdad? Y tienes que orar y soltar la palabra que Dios te está dando, y dejar el temor a un lado y actuar en fe. Y entonces a mí de repente se me venía el mes de junio, y era una cosa así bien insistente. Yo terminé de orar por la muchacha y yo dejé de orar, me aparté para orar a Dios, porque yo le decía, ¿por qué se me está viniendo ese mes? Entonces el Señor me dice, ve y dile a ella que en el mes de junio, en un mes de junio, a ella le pasó una situación que ella no ha superado, pero que la situación que le pasó en ese mes, ella un día va a estar preparada para ella testificar. Y yo la veía en plataforma, la muchacha, predicando la palabra, y entonces yo fui y le di la palabra a ella. Entonces ella después dijo que algo le había pasado en el mes de junio y que ella no se la había platicado a nadie. Esa fue una cosa que me pasó, y entonces allí yo me di cuenta que Dios me había activado el don de ciencia. Entonces después se me empezaron a venir nombres, fechas, cuando oraba por las personas, o Dios me daba palabra para alguna persona y me decía que le dijera que en tal fecha le había pasado esto, que a tal edad le había pasado lo otro. Entonces así fue como Dios activó el don de ciencia. Pero aquí te digo, es la fe. Tú tienes que actuar en fe y ir y dar la palabra. Y entonces Dios me empezó a dar direcciones de casas. Dios
empezó a decirme, orando, o sea, te digo que yo me la pasaba en la iglesia, siempre estaba orando. Yo más o menos duré como alrededor de un año, que yo pues prácticamente vivía en la iglesia, y entonces allí Dios me dio mucha palabra sobre la activación del don de ciencia. Me empezó a dar direcciones. Entonces de repente yo orando, Dios me decía tal dirección, y me decía vas a ir allí a esa dirección, y ahí va a haber una casa color verde, y ahí va a salir una mujer, y vas a orar por ella, le vas a decir esto. Y entonces yo le comentaba a mi pastor fue conmigo a varias direcciones, porque en el transcurso de ese año fui a varias direcciones que Dios me llevaba. Un día Dios me dijo, vas a ir a tal dirección, y en esa dirección va a haber una casa de tal color, y ahí va a salir una mujer, y va a salir, esa mujer está enferma, y quiero que vayas porque yo la quiero sanar. Entonces, así como Dios me dijo, de repente estábamos tocando, ¿verdad?, la puerta de esa casa, y cuando sale una mujer, entonces mi pastor le comenta, ¿verdad?, que queríamos orar allí, y que Dios me había hablado sobre alguien ahí enfermo. Entonces ella dijo que ella acababa de llegar del doctor, y que a ella le habían detectado, no recuerdo si era cáncer o algo así, una enfermedad. Entonces la mujer estaba toda llena ella adoraba la muerte, tenía anillos de la muerte, tenía collar, tatuaje, entonces Dios pues me dijo eso, que Él la quería sanar, y empezamos a orar por ella, y Dios le dio una palabra, y así estuvieron pasándome ese tipo de cosas. Y pues también el nombres de personas de Dios, me ha dado nombres de personas, te digo, fechas de cumpleaños, cosas así. Entonces todo esto es en fe, porque de repente también Dios me daba visiones de personas, y después yo conocía a las personas, y entonces Dios me daba palabra, me ha dado palabra para esas personas que yo no conocía. Y allí es la fe, te digo, porque tú tienes que, a veces Dios te da solamente una palabra, y tú dices, pero eso nada más le voy a decir, ¿qué más le voy a decir? Entonces cuando tú vas caminando hacia la persona, y cuando ya le dices a la persona, tengo una palabra para ti, y empiezas a orar por ella, y Dios te empieza a dar más palabras, te empieza a decir más cosas. Puede ser que Dios te dé nada más el número 12, por ejemplo, y tú dices, pues, ¿qué hago con este número? Entonces tú tienes que caminar en fe y ir hacia la persona, y cuando tú empiezas a orar, Dios te dice, el 12 de marzo de 1980, esto te pasó. Dios te completa el mensaje ya cuando estás ahí. Entonces, primeramente tú tienes que ser obediente. Dios mira tu obediencia, y tú tienes que ejercitar el don con la obediencia. Sí, es difícil, no es fácil estar yéndole a dar mensajes a personas desconocidas, mensajes que tú dices, pero ¿cómo es posible que Dios me esté diciendo esto a esa persona si yo ni la conozco? ¿Qué tal si no soy yo, no es el Espíritu Santo? O sea, ¿qué tal si soy yo? ¿Qué tal si es mi mente? ¿O qué tal si es la voz del enemigo? O sea que te empiezas a confundir, pero tú tienes que hacer tu mente a un lado y dejar que sea el Espíritu Santo el que hable a través de tu boca. La palabra dice que no te preocupes por aquel día que tengas que hablar, ¿sí? Porque el Espíritu Santo será el que hablará a través de ti. Entonces tú solamente confía. Y estas son algunas de mis experiencias con este don, y estas son algunas de las señales que puede ser que tú tengas. Y pues te animo a que tú actúes en obediencia a Dios, y que ejercites este don. Este don es para edificación de la iglesia. Este don es para el bien de las personas, porque si Dios te revela un pecado de una persona, tú debes de ir aparte, ¿verdad?, con la persona, porque Dios quiere hacer libres a las personas, y siempre es con un propósito. Y debes de dejarte usar
por Dios. Y créele a Dios, créele a Dios. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las experiencias y yo te pido que si vas a hacer algún comentario, pues sea respetuoso, porque YouTube borra los comentarios cuando son agresivos. No soy yo, es YouTube. Entonces, Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. Me despido de ti y con la bendición sacerdotal que dice Números 6 del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.